país en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 7 minutos. En el país continúa la controversia por el proyecto de acto legislativo que busca que el sistema general de participaciones crezca hasta el 46,5%. Y en medio de esa controversia se genera esta reforma constitucional. Anoche la plenaria del Senado ya aprobó la ponencia. Se espera que hoy sea votado el articulado. Y a esta hora nos acompaña el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y con él se encuentra Nicolás Rojas. Nicolás, muy buenos días, ministro, muy buenos días y gracias por esta comunicación, por esta conversación con Noticias Caracol. Muy buenos días. Alejandro, usted decía, no es menor lo que está sucediendo en el Congreso de la República, un pulso político muy fuerte que está en torno al sistema general de participaciones. Una votación, ministro, se puede decir apabullante, 82 senadores solamente estuvieron en contra. Tal vez hay dos frentes en este momento, exministros de Hacienda y el actual ministro, quienes dicen que tal como está presentada la iniciativa, pues no la ven saludable con las finanzas del país, pero por otro lado usted tiene de la mano a los gobernadores y a los alcaldes del país, incluso al mismo presidente Petro, quien le dio un espaldarazo a este proyecto, pero le pregunto puntualmente por lo que dicen algunos expertos, que es riesgoso para el Estado, que no habría caja en el futuro para los ministerios, por ejemplo. Pues yo creo que eso ya se ha respondido suficientemente, pero yo vuelvo y reitero. En primer lugar, yo quiero celebrar que el país esté en este debate. Por fin estamos en el debate más importante para la sociedad colombiana, para el futuro de este país. Nosotros nos distraemos en la coyuntura del día a día, en el escándalo del momento, en la descalificación del adversario, en el insulto, en la ofensa. Y hoy, desde hace ya varios años, estamos en mora de revisar qué es lo que ha pasado con el centralismo en Colombia, qué ha pasado con cómo se ha gastado, cómo se ha ejecutado, cómo se ha invertido la plata de los colombianos. Y en los últimos 20 años lo que ha pasado es que el Estado central creció desmesuradamente y el Estado en los territorios disminuyó su presencia también exageradamente, precisamente allá que es donde necesitamos que el Estado funcione, donde necesitamos que el Estado esté en el Chocó, que esté en La Guajira, que esté en los sitios más abandonados y en donde además se está viviendo el conflicto. Y este debate, que obviamente tiene que hacerse sobre la base de cifras, también tiene el componente de las competencias y tiene el componente de la unidad territorial del país. Tenemos que cerrar las brechas territoriales. Por eso el presidente de la República ayer lo dijo con toda claridad, el jefe del Estado. Este proyecto de acto legislativo lo que tiene que tener como propósito fundamental es cerrar las brechas entre los territorios de Colombia, que es fundamental para superar la violencia. Y con el consenso al que se llegó ayer, Nicolás, para contestar su pregunta, por eso yo debo felicitar, además, permítame hacerlo, a los senadores de la República que presentaron la iniciativa, al senador Ariel Ávila, que es el ponente en el Senado de la República, porque está trayendo hoy a discusión un tema que yo creo que va a generar al final un gran consenso nacional, un acuerdo por la autonomía territorial del país. Entonces vamos a transferir recursos, pero también a transferir competencias. Aquí la discusión de fondo es entre unos que quieren mantener un Estado central obeso, un Estado central lleno de grasa, un Estado central ineficiente que ha demostrado su ineficiencia para resolver los problemas de la gente, y quieren mantener un Estado en los territorios, vuelvo e insisto, que es donde más se necesita, un Estado delgadito, un Estado sin capacidad. Llevamos 30 años, aquí están quedando al desnudo los monstruos del centralismo en Colombia. Aquí mucha gente lleva décadas hablando de la descentralización y lo que han hecho es recentralizar el país. Y ahora yo creo que vamos a tener la oportunidad de un diálogo abierto entre todos para ver cómo se va a manejar el país, cuál es el tamaño del Estado central y el tamaño de los estados del Estado en los departamentos y municipios para los próximos 20 o 30 años. Sí, ministro. Y con estas modificaciones de bajar al 39.5, de extender el plazo a 12 años, modificaciones que fueron acordadas con el Ministerio de Hacienda, le damos sostenibilidad fiscal a la idea. Le preguntan desde estudio. Ministro, le pregunta Eduardo Hernández, muy buenos días, gracias por este contacto. Hay quienes dicen que quizás está armando el muñeco al revés,
porque quizá no se está criticando el hecho de que haya la necesidad que usted menciona de descentralizar al país, sino la forma como se está haciendo. Y los académicos, los centros de pensamiento y demás, lo que han dicho es, ¿y por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no primero se definen esas competencias y después hablamos de la cifra, de cuánto deberían ser esas transferencias? Porque al no tener contemplado el acto legislativo el tema de las competencias, puntualmente no saber qué responsabilidades trasladarle a los municipios y departamentos, pues ahí es donde se generan estas alertas sobre los desbalances en las finanzas del país. Muy buena pregunta, Eduardo, y se la voy a contestar con toda franqueza también. Eso es lo que han hecho esos economistas los últimos 20 años. Transferirle competencias a los departamentos y municipios, atención de víctimas, el PAE, muchos otros temas de vías terciarias, secundarias, sin los recursos. Hoy en día lo que tenemos es que se gira solo el 22 o 23% de los ingresos corrientes de la nación a los departamentos y municipios, y en los últimos 20 años se le trasladaron toda clase de competencias sin recursos a los departamentos y municipios. Lo que estamos haciendo hoy es equilibrar las cargas. Nosotros no estamos buscando hacer lo que ellos hicieron en los últimos 20 años. Es decir, no podemos cometer la misma equivocación, al contrario. Ellos transfirieron competencias sin recursos. Ahora lo que no podemos hacer es transferir recursos sin competencias, sin descargar competencias del Estado central a departamentos y municipios. Por eso el acto legislativo condiciona su entrada en vigencia por 2 años a una discusión que va a ser la gran discusión nacional, donde podemos ponernos de acuerdo los colombianos en que ya asegurados los recursos podamos decir cuáles son las competencias. Yo le pongo varios ejemplos. ¿Qué hace el Estado central a través del DPS construyendo plazas de mercado en el país porque los municipios no tienen capacidad financiera de hacerlo? ¿Qué hace el Estado central? Mire, ¿qué hacen los departamentos del país y los municipios pagando el PAE, la alimentación escolar, con la plata de las regalías, porque no tienen presupuesto? Eso es absurdo que se esté pagando con plata de regalías. ¿Qué hace el Estado central? El DPS, y ahora y antes, no por el gobierno actual, gasta más de $500 millones de pesos anuales en vías urbanas en los municipios de Colombia. ¿O qué hace el Estado central atendiendo a las víctimas del conflicto en los territorios más olvidados? O haciendo vías terciarias en las regiones más apartadas. Esas competencias hay que pasárselas a los departamentos y municipios, y hay que pasárselas también los recursos, y ahí es donde se disminuye el Estado central, no solamente en inversión, también en burocracia. Muy bien. Aquí también lo que hay es una disputa por mantener un Estado central con una burocracia que crece todos los días y que ha crecido en los últimos 20 años. Bien, fortalezcamos la autonomía territorial. Bien, ministro. Hay otra discusión medular, y es cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta para la destinación de esos recursos a municipios y a departamentos, para que cumplan con el propósito que usted dice de, 1, cerrar esa brecha que existe, pero 2, ¿cómo se van a tener en cuenta esos criterios de ejecución? No todos los municipios y todos los departamentos tienen la misma capacidad de ejecución de recursos y de ejecución de tareas. Y no es solamente un tema técnico de capacidad, sino también de honorabilidad en territorios que están cooptados por la corrupción y donde las economías ilegales también se han ganado un espacio muy importante. ¿Cómo no hacer fiesta con esos recursos que se van a destinar a territorios? También es una muy buena pregunta. En los territorios débiles institucionalmente, hoy se está haciendo fiesta también. En planeación nacional con el OCAT-PAS se hizo fiesta también en el gobierno anterior. En los grandes escándalos de corrupción en el país han sido nacionales más que departamentales y municipales. Estamos mezclando 2 temas. Hay que luchar contra la corrupción cambiando el sistema político en Colombia, y por eso el gobierno también está presentando paralelamente toda una discusión sobre un cambio en la estructura del Estado colombiano, la reforma política. Si no cambiamos el sistema político, no vamos a poder luchar contra la corrupción, ni a nivel nacional, ni departamental, ni municipal. Luego eso no puede ser disculpa para avanzar en la autonomía territorial. Ahora, en los territorios débiles que usted menciona, en la ley de competencia lo que tiene que hacerse
es que dependiendo del grado de desarrollo institucional de departamentos y municipios, se va avanzando más rápidamente en esa descentralización de recursos, mientras en los otros tiene que avanzar más lentamente. Por eso no se puede discutir en la Constitución, sino en una ley que tiene que durar 2 años la discusión y que va a ser la discusión más importante para los colombianos. Es decir, la descentralización, y en eso estoy de acuerdo con su pregunta, no puede ir al mismo ritmo. Tiene que ir dependiendo de la creación de capacidades institucionales dentro de los departamentos y municipios. Y lo otro es que sí tiene que tener como propósito fundamental, lo ha dicho el señor presidente Petro, es propósito del gobierno, y yo creo que eso genera consenso en el país con el cierre de esas brechas territoriales. Nosotros no podemos seguir dándole la espalda a una realidad social de la desigualdad, no solamente entre los ciudadanos en Colombia, sino entre los de distintos territorios en el país. Mientras sigamos con esas desigualdades territoriales entre los departamentos del sur de Colombia y los de las costas pacífica y atlántica frente al centro y al interior del país, nunca vamos a crecer armónicamente, a superar las metas de crecimiento y además a consolidar la paz. Ministro, le pregunto por una versión de los pasillos del Congreso, algo que algunos parlamentarios dicen es un secreto a voces, y es que usted le aprobó o le dijo al presidente que aceptaba ser ministro del Interior si daba fuerza política a este proyecto, que en cierto sentido es como su plataforma para las presidenciales del 2026. No le metan, eso ya es la parte de la rumorología política. Todos saben que tomé la decisión con el propósito fundamental de acelerar la implementación del acuerdo de paz. Ahora, si usted me pregunta, para avanzar más rápidamente en la implementación del acuerdo de paz, ¿necesitamos autonomía territorial? Sí, pero le voy a decir algo, el presidente de la República se comprometió en su campaña con esta reforma del Sistema General de Participaciones, con fortalecer la autonomía de los territorios. El presidente de la República en febrero de este año, en reunión con los gobernadores de Colombia, que por cierto no están muy contentos con este consenso, y tampoco FECODE, aquí se trata de buscar un acuerdo en el que nadie quede totalmente contento, es una discusión de fondo del país, pero el presidente en febrero, y ahí están las intervenciones del presidente, se comprometió con los gobernadores a apoyar el proyecto. Luego, el presidente nunca ha tenido duda de ello. Ha habido unas dudas de técnicos de planeación y hacienda que se han venido superando, y yo quiero reiterar algo de manera muy clara. Esta cifra y este texto, que seguramente tiene unas mayorías para ser aprobado el día de hoy, de todas las bancadas, de todos los partidos, es acordado y consensuado con el Ministerio de Hacienda. Iniciativa, pues es precisamente, sale y surge de su movimiento, de En Marcha, que son quizás los que tomaron la iniciativa de todo este tema de la descentralización. ¿Usted nos podría garantizar aquí en Noticias Caracol que usted no se va a lanzar a la presidencia el año entrante y que esto de verdad quiere la descentralización y no que sea una plataforma política suya? Ahora, ¿de cuándo a qué no se puede tener plataforma política como funcionario político? Me parece que lo que estoy viendo es que ya cuando se van quedando sin los argumentos técnicos le meten política al tema. Yo estoy cumpliendo mi tarea como ministro del Interior hasta cuando el presidente de la República lo disponga y lo señale. Sí, ministro, pero en la práctica, pues, seamos sinceros. Pero usted ha tenido una intención. Pero además hay muchos otros senadores de todos los partidos que construyeron este acuerdo político, y mucha gente dentro del gobierno, el ministro de Salud, de Educación. Yo creo que pongámosle a este debate lo que significa para Colombia, más allá del gobierno del presidente Petro y más allá de elecciones presidenciales. Este tiene que ser un debate, y yo celebro, tiene que ser un debate que convoque a todos los colombianos, que se escuchen todas las opiniones y que genere un acuerdo nacional. Ministro, pero no, esto fortalece su plataforma política en las regiones. Es que usted ha sido un abanderado de la descentralización. Pero hay algunos que me dicen que cuidado, me meto en este tema porque los técnicos y los exministros y lo califican a uno de irresponsable. Mire, esta es una decisión del presidente de la República y del gobierno nacional. Ministro, pero no me contestó la pregunta de si se va a lanzar o no el año entrante a la presidencia. ¿O lo Yo tiene no en mente por lo planes. menos? No lo tienen los planes. Ministro, le propongo otra pregunta que tiene que ver con un colega suyo, con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que decía descentralización sí, pero no así.
Él preocupado por el tema evidentemente financiero. ¿Usted qué le contesta a su colega Ricardo Bonilla? Que hemos trabajado muy bien, que construimos ese consenso con el viceministro de Hacienda, con el director de presupuesto, con el propio ministro de Hacienda, y tal vez él se refería a la versión anterior a este consenso que se construyó con Hacienda. Aquí hay una posición única del gobierno nacional que la señaló ayer el presidente Petro con toda claridad, y este gobierno quiere dejar como legado una discusión sobre cómo debe funcionar el Estado colombiano para cerrar las brechas territoriales, y yo le señalo con toda claridad, parte del debate que vamos a tener estos 2 años es, por ejemplo, qué pasó, qué se hizo con los 400 billones de pesos con los que el Estado central se quedó en los últimos 23 años, que según la Constitución del 91 han debido ir a departamentos y municipios de Colombia. Se solucionó el problema de educación de los colombianos con esa plata desde Bogotá, se solucionó el problema de la salud, que hoy estamos precisamente hablando de la crisis de la salud. Hoy los municipios de Colombia tienen agua potable y tienen saneamiento básico. Para eso son esos recursos. Y la pregunta es, aquí desde Bogotá nos hemos acostumbrado a señalar los problemas en los territorios y no nos miramos aquí cómo funciona el gobierno central. Y crean, se lo digo con toda claridad, funciona muy mal. Un país del tamaño de Colombia, un país de la población de Colombia no puede seguir pretendiendo manejar los problemas tan graves que tiene, además de ocupación institucional. Miren lo que estamos viviendo hoy en el Cauca, por ejemplo, o en Arauca, y seguir pensando en que eso lo podemos manejar desde Bogotá. Eso es imposible, y ese es el debate que tenemos que abrir en Colombia, sin mezquindades, sin estar haciendo un señalamiento, sino mirando qué es lo que más le conviene al país hacia el futuro. Y lo que le conviene es más autonomía territorial. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se distribuyen las competencias? ¿Cómo se asegura? Algunos decían, es que el proyecto no amenaza la sostenibilidad fiscal. No, lo que amenaza el país es el centralismo, lo que amenaza la paz y la unidad territorial es este centralismo exacerbado que aún hoy algunos quieren defender, que viven hablando de descentralización, pero en el fondo no les gusta la descentralización. Sí. Y aquí han quedado al desnudo muchos. Otra pregunta, ministro. Bueno, ministro, le agradecemos mucho por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Muy claro el panorama, sabemos que pues va a ser un pulso político muy interesante hoy en el Congreso y estaremos muy al tanto del futuro de este proyecto. No, yo celebro este debate, hay un consenso muy grande en las bancadas, seguirá el debate en la Cámara, seguiremos escuchando, y vuelvo y les digo, ley de competencia, discusión nacional durante 2 años para que entre en vigencia, y este será un buen momento para un acuerdo nacional. Necesitamos ponernos de acuerdo en los grandes temas del país y no seguir en las pequeñeces. Muchas gracias.